Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es relativo a... Bueno, otra de las cuestiones que tenemos que tratar, que tenemos que ver y abordar es lo que tiene que ver con el parentesco por adopción y el parentesco por afinidad. El parentesco por adopción está regulado en el artículo 535 del Código Civil y Comercial y menciona a dos tipos de adopciones, la adopción plena y la adopción simple. La adopción plena es aquella por la cual el adoptado se ubica en el mismo lugar que cualquier hijo en el seno de la familia del adoptante. Es decir, pasa a ser, por supuesto, hijo del adoptante, pero pasa a ser nieto del papá del adoptante, pasa a ser sobrino del hermano del adoptante, pasa a ser primo del hijo del hermano del adoptante, etc. En cambio, como generalidad, en el parentesco por adopción simple, el vínculo que se crea es solamente entre el adoptante y el adoptado. Dentro de lo que es la familia del adoptante, solamente el vínculo jurídico va a ser entre adoptante y adoptado. El adoptado va a ser hijo del adoptante, pero no va a tener ningún otro vínculo jurídico ni respecto al padre del adoptante, ni respecto a los hermanos del adoptante, ni respecto a los sobrinos del adoptante. Eso en línea general. También hablando del parentesco por afinidad, bueno, uno de los temas que nos queda por tratar es el parentesco por adopción y el parentesco por afinidad. El parentesco por adopción está regulado en el artículo 535 del Código Civil y Comercial y el parentesco por afinidad en el artículo 536. Parentesco por adopción, en este caso se mencionan dos tipos de adopciones, la adopción simple y la adopción plena. La adopción simple es aquella en la cual se crea un vínculo jurídico parental justamente entre el adoptado y el adoptante. Es decir, el adoptado pasa a ser hijo del adoptante, pero no conlleva ningún tipo de vínculo jurídico respecto a los demás miembros de la familia del adoptante. No tendrá vínculo jurídico parental con el abuelo, ni tendrá de parentesco con respecto al hermano del adoptante, ni a la mamá del adoptante, ni a la prima del adoptante, ¿sí? Y cuando hablamos de adopción plena, lo que ocurre es que este tipo de adopción sí produce como efecto que el adoptado ocupa el lugar de hijo del adoptante, pero respecto de cualquier otro integrante de la familia. Es decir, va a pasar a ser nieto del papá del adoptante, va a pasar a ser sobrino del hermano del adoptante y va a pasar a ser primo del hijo del hermano del adoptante, etc. En lo que respecta al parentesco por afinidad, el artículo 536 menciona que el parentesco por afinidad es el que existe entre la persona casada y los parientes de su cónyuge. ¿Sí? Es esto. Este es el vínculo jurídico. Es la persona casada con los parientes de su cónyuge. Con la mamá de su cónyuge, con el papá de su cónyuge, con el hermano de su cónyuge. Eso es lo que se considera parentesco por afinidad. Bueno, en lo que respecta a las consecuencias jurídicas del parentesco, tenemos dos grandes grupos importantes. Uno que tiene que ver con el derecho alimentario, derechos y deberes alimentarios, y otro que tiene que ver con el derecho y deber de comunicación. Lo relativo a los derechos y deberes alimentarios se encuentra regulado desde el artículo 537 del Código Civil y Comercial al 554. Y en lo que refiere al derecho de comunicación y contacto, desde el artículo 556 al artículo 557. Bien, en cuanto a quiénes son las personas que tienen derecho a recibir los alimentos, el artículo 533 los menciona y dice: bueno, y en lo que respecta a las consecuencias jurídicas o los efectos de esta situación de parentesco, hay dos grandes grupos de deberes. Uno que tiene que ver con el deber alimentario y el otro que tiene que ver con el deber de comunicación y contacto. El deber alimentario está regulado en los artículos 537 a 554 del Código Civil y Comercial y el deber de comunicación está comprendido en los artículos 555 a 557 del Código Civil y Comercial. El artículo 537 enumera quiénes son aquellos que deben alimentos, qué se deben alimentos de manera recíproca. En su inciso A dice que son los ascendientes y los descendientes, y entre ellos están obligados preferentemente los de grado más próximo. Ejemplo,
Si un niño debe reclamar alimentos a su abuelo o a su bisabuelo o a su tatarabuelo, deberá comenzar por el abuelo. Al no existir abuelo, podrá reclamarle primero al bisabuelo porque es el grado más próximo, el grado más próximo hacia el nieto. Y también se deben alimentos de manera recíproca los hermanos bilaterales y unilaterales. Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta, que de ellos, ¿quiénes son los que deben proporcionar alimentos? Los que están en mejores condiciones para proporcionarlos. Si yo tengo vivos 4 bisabuelos y tengo uno que está en excelentes condiciones para proporcionar un alimento, voy a ir contra ese. O debo demandar a ese. O el juez debe condenar a ese, porque es lo que manda la ley. Bien, también se deben alimentos los parientes por afinidad. Habíamos dicho que el parentesco por afinidad era el que ocupaba aquel cónyuge respecto de los parientes del otro. Y el artículo 538 dispone que solamente los alimentos se deben en el vínculo de primer grado. ¿Qué sería esto? Yerno, nuera, consuegro, suegra. Bien, el artículo 541 menciona que el contenido de la obligación alimentaria reside solamente, cuando hablamos de derecho alimentario, del alimento en sí. ¿O qué comprende el derecho alimentario? Es mucho más amplio. Comprende todo lo necesario para la subsistencia, que tiene que ver con los alimentos, para la habitación, que tiene que ver con la vivienda, para el vestuario y la asistencia médica. Ahora, si la persona es menor de edad, también comprende todo lo necesario para su educación. ¿Cuál es el modo de cumplimiento? Por lo general, consiste en una renta de dinero, es decir, por dinero en efectivo. Pero también puede el juez autorizar a que se solvente de otra manera. Supongamos que hay alguien que no maneja dinero en efectivo, pero tiene una huerta o tiene una granja, puede ser con productos de esa huerta o de esa granja, ¿sí? El artículo 544 dispone algo que es muy cotidiano en los reclamos de alimentos. Hasta que hacer una sentencia judicial, ¿qué hacemos? Si un proceso judicial puede llevar meses. Entonces se dispone la posibilidad de brindar lo que es un alimento provisorio. Antes de la sentencia, durante el transcurso de la causa, el juez puede decretar la prestación del alimento provisorio. Bueno, pasando a lo que es el deber de comunicación y contacto que habíamos mencionado, que está comprendido de los artículos 555 del Código Civil y Comercial al artículo 557, se menciona que este tema del derecho de comunicación, ¿cuándo se tiene que tornar operativo? Cuando hay una persona menor de edad, es decir, cuando alguien está a cargo de otra persona. En este caso, quienes están a cargo, una persona menor de edad, una persona con capacidad restringida, una persona enferma o una persona imposibilitada. En este caso, aquella persona que se encuentra a cargo tiene el deber de permitir la comunicación de estas personas con sus parientes, ascendientes, descendientes, hermanos bilaterales o unilaterales y parientes por afinidad en primer grado, ¿verdad? El artículo 556 también dispone que pueden ser beneficiados por este tema de la comunicación y contacto respecto de aquella persona que habíamos dicho menor de edad, con capacidad restringida, enferma o imposibilitada, también aquel que acredita un interés afectivo legítimo, como puede ser un padrino o una madrina. Bueno, en lo que respecta a la actividad del foro, habíamos mencionado, se da una consigna y se pregunta si están de acuerdo con lo que dispone el artículo 551 del Código Civil y Comercial en cuanto a lo que sostiene este artículo. ¿Y qué dice? Es solidariamente responsable del pago de la deuda alimentaria quien no cumple la orden judicial de depositar la suma que debió descontar a su dependiente o a cualquier otro acreedor. Bien, esto es ser solidariamente responsable, quiere decir que le pesa la misma obligación que al deudor alimentario. Esto pasa mucho en el caso de los juicios por alimentos, en los cuales hay un empleador y recibe un oficio judicial. Un oficio es una orden que emana del juez, donde le dice que a fulano de tal, o a mengano o a sutano, tiene que descontarle tanta suma de dinero o tal porcentaje de dinero de su remuneración para
que sea destinado a satisfacer su obligación alimentaria. Se le indica que tiene que depositar en una cuenta bancaria judicial por lo general. Y bueno, lo que ha ocurrido antaño es que muchos empleadores, por amiguismos, por favoritismos, por negligencia, por imprudencia, por lo que fuera, no descontaban esta suma de dinero y la persona que tenía que recibir alimentos no los percibía. Bueno, por este artículo 551 se dice: señor empleador, si usted no deposita la suma alimentaria que debe depositar, usted va a tener que pagarla solidariamente, es decir, conjuntamente con el trabajador, con su empleado.